Pues llega el momento de aprender en Valladolid, es así, con Atrévete a Saber, nuestra sección de todos los lunes. Ya saben que combinamos un poco el mundo de la discapacidad con el mundo de la literatura, y además hoy tenemos un invitado que lo aúna perfectamente porque es el autor de Anastasia la Valiente. Manuel Ferrero, bienvenido. Hola, muy buenas. Yo sé que tienes calor, pero te voy a pedir que aguantes un poquito, Manuel. Nada, el sol es una bendición. Cuando llega el frío uno tirita y ahora hay que sudar. Bueno, Manuel, que estamos acompañados por Pilar, que ya la conocen todos ustedes, viene todos los lunes. Pilar, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes, Bea. ¿De qué libro vamos a hablar hoy? Siempre le dejo a Pilar, que es la que sabe de los libros, porque es la que tiene ese magnífico blog que les invito a todos ustedes a que lo descubran, Discalibros. Bueno, pues ella es la que controla del tema literario y vamos a preguntarle a ella qué es lo que vamos a ver hoy. Sí, hoy hemos traído un cuento infantil. Un cuento infantil muy adecuado para todos los niños, pues hasta 8 años, 9 años. Se llama Anastasia la Valiente y hoy tenemos la oportunidad de tener a Manuel Ferrero, que es el autor de este libro. Tiene ilustraciones de José Luis Navarro. Este libro cuenta la historia de una niña con síndrome de Down, y esta niña tiene una serie de miedos, como es, por ejemplo, bajar al desván, ¿no? al sótano de su casa. Entonces, acompañada de sus amigas, logran bajar al desván y descubrir todos los misterios que se esconden tras la puerta de ese misterioso lugar. Sí que me gustaría destacar el positivismo de la niña, la gran sensibilidad de Anastasia y sobre todo esa capacidad de afrontar los miedos que todos los niños tienen, y muchos adultos tenemos miedo a ciertas cosas. A muchas cosas. Entonces esas son las cosas que me gustaría destacar del libro, y para eso también tenemos aquí a Manuel para que nos hable sobre el libro y sobre la gran cantidad de libros que él tiene publicados. Bueno, Manuel, que no es el único libro sobre una discapacidad que tienes, ¿verdad? O sea, que tienes libros escritos, no otra cosa. ¿Por qué escribir sobre el mundo de la discapacidad y cómo se llega a escribir estos libros? Pues mira, este es el segundo libro que trata un tema de discapacidad. Ya tenía otros libros escritos, temas variados. Confederación Aspace, bueno, enseño un poquito para que lo vean. Hemos reeditado este año el Reino de o Reino 2000 chanzos, lo hemos sacado en versión en gallego, que es el Reino 2000 escalones de toda la vida, que trata el tema de parálisis cerebral. Y ese fue el primer libro. Yo decidí con este libro, y luego lo continué con Anastasia, acercar a la sociedad protagonistas que tuvieran discapacidades, porque me parecía que en la literatura no había muchos ejemplos y los que había un poco maltratados. Sí, o mistificados, que no sé, que también es otra forma de maltrato, ¿no? Porque una persona no es mejor ni peor por tener una discapacidad, y no es bueno, yo creo, que ni ensalzarla en un punto que no sea honesto, ni ponerla a la altura del betún, ¿no? Entonces, con el Reinos Miscalos de Federación Aspace fue el primer proyecto, y ahora pues tuvimos la suerte que una editorial de Sevilla, la editorial de Imater, decidió coger este cuento, el de Anastasia. Yo te quería preguntar, cuando tú te enfrentas a escribir un libro sobre un personaje con discapacidad, ¿cómo te documentas? Si conoces a alguna persona que tenga discapacidad, en este caso, pues Anastasia, alguien que tuviera síndrome de Down, y lo reflejas en tu libro, ¿cómo haces para documentarte? Pues en este caso yo trabajé durante 2 años en Asprona León. El título del libro de Anastasia Valiente está dedicado a una Anastasia de verdad, una mujer ya mayor que tiene síndrome de Down, que a mí fue una de las personas que más me enseñó en aquel lugar, aunque aprendí muchísimo de la gente de Asprona León. Y yo decidí hacer un pequeño homenaje a toda esa gente, a su manera de pensar, a su inteligencia, a su sensibilidad, incluso dar un pequeño tirón de orejas, ¿no?, a la sociedad en la que vivimos, que a menudo tiene muy desarrollada la máquina de medir capacidades, que no sé exactamente cuál es, porque al fin y al cabo estas personas demuestran día a día que son tan capaces como las demás, ¿no? Y me apetecía pues que fuera una aventura loca y divertida, no un libro panfletario donde ensalzara simplemente la discapacidad porque sí. Lo mismo que he escrito otros temas, pues ¿por qué no estar en un tema, en este caso una mujer, una chica con síndrome de Down como protagonista? Y además que es mucho más fácil llegar al público infantil, que es un poco lo que se pretende. Yo quería, fíjate, es un libro para niños, pero también tiene su doble vuelta para mayores, porque al final del cuento yo decidí poner una serie de reflexiones de lo que yo había aprendido cuando estuve en Asprona León, de las personas, en este caso con síndrome de Down y con discapacidad intelectual.
porque no me apetecía nada, porque ya que es una chica que es una niña, pues que consideramos a estas personas con discapacidades como niños perpetuos, ¿no? Sí que decidí que fuera una niña por empatía, es decir, hay muchos niños y niñas que van al cole, que tienen una discapacidad, entonces a mí me apetecía que ellos se sintieran representados y que el resto de niños pues los miraran con respeto, ¿no? Pero luego para el adulto y para el maestro pues con una serie de consejos que nos enseña Anastasia, donde hago mis pequeñas reflexiones que no son para nada científicas, sino más bien emocionales, de lo que yo creo que puede ayudar a respetar un poco más a estas personas. En los cuentacuentos que tú realizas, porque él también es muy buen cuentacuentos, quería preguntarte si tú notas que cuando tú explicas, haces un cuentacuento referido a Anastasia o al reino, sí. Los niños, ¿no tienes alguna impresión, alguna actitud diferente al hablar sobre un personaje con discapacidad? A veces cuando yo abro, además en una parte del espectáculo, hemos hecho un espectáculo que se llama Lo normal es ser distinto, donde contamos cuentos de discapacidad, pero bueno, en principio aparte de contar El soldadito de plomo, Los 5 amigos, pues está El reino es mi escalones sobre la parálisis y Anastasia sobre el síndrome de Down. Los niños a menudo te preguntan cosas, ¿no? Y por ejemplo, en El reino da la coincidencia que a algunos de los personajes les falta un ojo, ¿no? Entonces los niños te preguntan, ¿y por qué les falta solo un ojo? Digo, bueno, ¿y por qué os habéis fijado que le falta un ojo y no que tiene el otro, ¿no? Entonces, a menudo es hacerles ver a los chavales que las diferencias nos enriquecen y que no tendrían que servir para que nos fijemos solo en la diferencia, ¿no? Si a mí me faltara un ojo y solo me miran porque me falta un ojo y no porque sea una persona sensata o inteligente, buena persona, pues en qué momento me están juzgando, ¿no? Entonces, eso sí que los niños lo preguntan mucho más. Pero a veces incluso hasta los adultos, sobre todo cuando cuento El reino es mi escalones, que los adultos van viendo a medio cuento que de repente hablo de la parálisis cerebral, se oye un silencio en los adultos como diciendo, ¿dónde se mete este señor, ¿no? Y parece un poco tabú tratarlo en un cuento. Sí, es un tema tabú, en el sentido de yo creo que vivimos, se les ocultan muchas cosas a los niños y a los niños hay que hablarles con naturalidad de todo, pues son los primeros que cuando conocen pues se adaptan, ¿no? Yo tuve la suerte de tener, cuando estaba en el instituto, amigos con discapacidades distintas y en el momento en el que tú trasciendes el que una persona esté en silla de ruedas o que no vea o que esté en la 11, llega un momento en el que lo que te importa es la persona, claro, no la discapacidad. Y eso los chavales lo mueven mucho más rápido que nosotros, ¿eh? Bueno, Manuel, nos estamos asando, pero nosotros siempre queremos terminar con un punto de optimismo. Sí. ¿Verdad, Pilar? Y por eso Pilar siempre nos lee unas líneas del libro para quedarnos con ese regustillo. Bueno, de todos modos, si ustedes quieren descubrir este libro y otros muchos más, lo pueden hacer, como les digo siempre, en el blog de Pilar Discalibros y allí lo tienen todo perfectamente explicado. Vamos a despedir a Manuel. Muchas gracias por haber venido con nosotros. Por darme voz. Y vamos a leerlo. Pues sí, vamos a acabar como siempre, como tú dices, con un toque de optimismo. Mamá contó a las niñas que siempre existe un cofre reservado para todos cuando vencemos nuestros miedos. Es el cofre de los deseos. La música que sale de él es la del corazón. Los sueños se hacen realidad porque donde no hay miedo solo queda amor. Pues así terminamos. Hasta la semana que viene.